Buenas tardes, hermanitas. ¿Cómo está? ¿Cómo va ese retiro? Espero que bien, sigan rezando también por mí para poder ayudarlas, y con gusto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. De Mateo 9, el versículo 35. 9:35 de Mateo. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y curando todas las enfermedades y dolencias. Nuestra plática de esta tarde de miércoles tiene como título Gozo y compasión. Gozo y compasión. Como siempre en el marco de toda esta semana tengan ustedes los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Nada reemplaza el contacto directo, mirar, tocar, compartir, formar parte, ser parte de. Es imprescindible para el que quiera conocer una realidad. Recordemos que para el mundo bíblico, ¿sí?, el hombre, la mujer en la Biblia, conocer es tener experiencia profunda de algo o de alguien, ¿sí? El conocer en Biblia, en el mundo bíblico, no es el conocer más griego, más como el que definió después la historia de Occidente, a partir de los griegos, de los romanos, un conocer intelectual, ¿sí? No, en la Biblia recordamos, es importante tener experiencia profunda de algo o de alguien, a tal punto que se llega a decir que Abraham conoció a Sara como expresión del encuentro entre esposos, cuando engendraron a Isaac. Así Jesús, con esta forma de entender el verbo conocer, de hacer experiencia profunda de algo, de alguien, así Jesús quiso conocer al hombre, viviéndolo, viviendo como uno de nosotros, como uno de tantos. Pero conocer al hombre no significa solamente tratar con personas, relacionarse con ellas. Conocer al hombre implica necesariamente conocer a la persona que uno es, al hombre, a la mujer que uno es. El hombre, la mujer que somos todos. Quiso Jesús encontrar al hombre en su raíz, ir más allá de la apariencia, dejar todo para desenterrar el tesoro escondido. Qué bello pensar que de esta manera, siempre cuando oímos la parábola del tesoro escondido en el campo y que un hombre lo descubre, va, vende todo y lo compra y se queda con él, lo aplicamos pensando que nosotros somos ese que está llamado a encontrar el tesoro escondido. Y es verdad, pero miren, hoy las invito a ver que ese que descubre el tesoro escondido y vende todo para quedarse con él, ese es el Hijo de Dios que se encarna. Aquí es Él el que para conocer y hacer experiencia deja todo, ¿sí? No tuvo en cuenta quedarse con su dignidad de Hijo de Dios, sino que se anonadó. Recuerden, siempre estamos en el trasfondo de la carta a los Filipenses. Bien, es Jesús el que, para ir más allá de la apariencia, deja todo para desenterrar el tesoro escondido. Y unimos a otro pasaje de la historia de Jesús. Para eso va al desierto, a la soledad. Allí donde se da la batalla de fondo entre la resistencia o el consentimiento, la adoración o la rebeldía desesperada. Cuando ya no hay distracciones, es inevitable escuchar gemidos, anhelos, sueños complejos, miedos, angustias, soledades a veces desesperantes. Esa experiencia que hacemos de manera fuerte, cruda quizá al inicio, en el noviciado, en el introductorio, donde nos cuesta ese tirón del silencio, Bien,
pero nos seguirá costando a lo largo de la vida. Bueno, esto lo ha hecho Jesús, verdadero hombre, verdadero Dios, verdadero hombre. Al ver la realidad, al palpar la propia insignificancia, al constatar la distancia entre los sueños y la posibilidad de su concreción, es inevitable que surja la primera pregunta: ¿es posible? Solo saliendo como Abraham de la pequeña carpa, de las medidas y cálculos humanos, algo tan nuestro, y solo mirando las estrellas para tomar conciencia de su inmensidad, de su poder y su amor, es que se puede llegar a decir sí, es posible. Un sí que comienza vacilante y tembloroso, pero que puede llegar a ser firme y sereno, en la medida en que ya solo se base en el amor encontrado. Qué bello esto, para meditar, ¿no? Ese sí que hemos dado hace tiempo. Yo hoy estaba sacando la cuenta, bueno, si uno pudiera poner un solo sí, ¿no? Pero hay algunos que son como hitos. Yo ya les mencioné hace un par de días ese primer sí cuando me sentí libre como nunca, al decir sí como respuesta a esa invitación, a ese llamado al sacerdocio que me hizo el Señor. Bueno, si yo voy a ese tiempo y pienso que ese fue como un gran primer sí, ya han pasado 30 años. Cada una de ustedes verá cuántos años han pasado. Y fíjense, entonces la pregunta es, así como Abraham dijimos un sí que al principio puede que sea vacilante y tembloroso, y la pregunta ahora es, ¿ya empezó a ser un sí más firme y sereno? La clave para que ese sí ya sea un poquito o crecientemente firme y sereno, siempre estamos perfeccionándolo y profundizando ese misterio, eso es posible si nuestro cimiento de ese sí es cada vez más el amor encontrado, el amor del Señor. No hay otras razones, no hay otras cosas, es el amado. Estamos llamados a revivir esa aventura del cantar de los cantares. En la medida en que podamos crecer en esa relación íntima con el Señor, entonces sí, ese sí irá volviéndose cada vez más firme y más sereno. ¿Es posible? Sí. Pero ahí no termina el problema. Tal vez comienza otro tan complejo como el anterior. La primera pregunta ¿es posible? Ahora la segunda es ¿y cómo? ¿Cómo será posible? Bien. Dios no soñó un mundo de cosas ordenadas, ni siquiera de hombres disciplinados a la fuerza, ni sumisos por temor, o cercanos por conveniencia o pura necesidad. No, de ningún modo. Dios soñó al hombre libre, capaz de relacionarse con amor y libertad, con su prójimo y su creador, señor de sí mismo y soberano de las cosas. Más aún, las soñó a cada una, a mí, a todos, un hijo querido, íntimo, formando parte de sus entrañas y capaz de ver en el otro a un verdadero hermano. Cada tanto las invito a mirar alrededor si están con otras hermanas allí siguiendo estas pláticas, estas meditaciones, a ver qué tanto estamos viendo a las demás como una verdadera profunda hermana, no solo porque en la congregación y en la vida religiosa nos llamamos hermanos, sino que es algo que brota ya cada vez más de lo profundo, ¿sí? No es un mero nombre, eso me sale del alma. Entonces ver, porque Dios nos quiere así, un hijo querido formando parte de sus entrañas, capaz de ver en los otros, en las otras, una verdadera hermana, no importando ni su conducta, su modo de pensar, muchísimo menos su color, su origen, bueno, en el caso nuestro un poquito menos, pero en la sociedad en general, ni siquiera por la sexualidad, ¿sí? U otras religiones, o porque sea ateo, no, de ninguna manera, y un largo etcétera, que llenan discriminaciones que tenemos que sanar. ¿Cuál fue la más profunda tentación de Jesús
en ese desierto al que fue para hacer esa experiencia de verdadero hombre. Comprender que a ese mundo complejo y herido, cruel y desconfiado, que a ese hombre asustado y violento, no había otra forma de acercarse, de interpelarlo y de amarlo, que ofrecerle amor y amistad. No hay otra forma. Dios sabe que hay que apelar al corazón humano, que es capaz, con su gracia, porque lo ha creado Él, es capaz de comprender y responder. Así, como cordero en medio de lobos, como niño simple e inocente, Jesús, como nosotros, tendrá que presentarse en medio de los hombres. Solo exponiéndose podrá hacer que el hombre vuelva a salir, aunque, como lo vemos en sus discípulos primeros, sea para preguntarle, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Qué necesidad, qué pregunta de ego no resuelto que todavía no entiende nada como nosotros. Para recibir este pobre y buen Jesús una respuesta, para recibir de Jesús una respuesta que los abrirá a más preguntas. Así suele hacer Jesús. No da respuestas de sí, no, blanco, negro. Te lleva a un nivel más profundo de su misterio, de su reino, de su vida. Jesús sale así al encuentro de los hombres como uno de ellos, como ustedes, como yo. Sale sin otro recurso que su propio corazón abierto y sensible, vulnerable y amante. El Evangelio nos cuenta que sintió compasión, que pasaba las horas y los días enseñando y curando, ofreciendo proximidad y ternura a tantos que se sentían enfermos, pobres, pecadores, marginados. Un día, al verse rodeado de una muchedumbre, se atreve a hacer una lectura profunda de la realidad, a contar de algún modo eso que había visto en el desierto, a compartir el tesoro escondido. Todos miraban con atención y sin poder llegar a comprender que lo que hasta ahora parecía solo una desgracia, sus situaciones, encerraba una profunda posibilidad. Bienaventurado, bienaventurado aquel que comprende que no puede salvarse y entenderse solo. Y es a partir de pobreza que se abre al amor de Dios, que hace siglos quiere ser Padre, quiere ser Abba. Las bienaventuranzas solo son comprensibles, pronunciadas por el Hijo encarnado, y ante un Padre que ni sabe ni quiere dar piedras al Hijo que tiene hambre. Jesús sintió compasión al ver a la muchedumbre como oveja sin pastor, librada a sí misma o a los oportunistas de turno. Pero también experimentó gozo al ver que a ese pequeño hombre, a ese pobre y desconfiado, el Padre, Abba, le estaba ofreciendo en su persona lo mejor de sí. Eso es lo que Jesús ha visto en esa muchedumbre. Dios le ofrecía a ellos, pobres, dolientes, sufridos, enfermos, explotados, olvidados, marginados. Él era ese Dios que da en Jesús, en su Hijo amado, lo mejor de sí. Dios espera de nosotros lo mejor, pero nos ofrece primero lo mejor de sí. El Padre espera nuestro amor, pero ofrece primero el suyo. Espera nuestra confianza y apertura, pero no sin antes abrir su propio corazón y quedar expuesto a nuestra libertad. La compasión y el gozo y la compasión. No son pasivos para nada, todo lo contrario. Vengan a mí todos los cansados y agobiados. El amor, cuando es auténtico, quiere hacerse cargo de la suerte del amigo. Sería equivocado
presentar la exigencia antes que el don. Así es Jesús. Así nos invita a ser cada uno de nosotros. Jesús, traemos aquí Lucas capítulo 10, cada una de ustedes puede leer, meditar un ratito a lo largo de este día, la parábola del buen samaritano. Jesús es el buen samaritano y cada uno de nosotros es el herido. Cada hombre, cada ser humano es un caído y para cada uno se encarnó el Hijo. Cada uno de nosotros tiene un valor absoluto para Dios. La oveja perdida, la moneda perdida, el Hijo recuperado. ¿Recuerdan? También para contemplar el precioso capítulo 15 de Lucas, las parábolas de la misericordia, que comienza con una descripción. Se acercaban a él todos los publicanos y pecadores para oírle. Y sabemos, los fariseos y los escribas murmuraban. En todas las épocas aparecen y puede anidar a veces en nosotros, en nosotras, un fariseo y un escriba que murmura por ese Jesús que con gusto atiende a pecadores, prostitutas, publicanos, a todos. La medida de la atención para él es la medida de la indigencia, de la lejanía, de la pobreza o el pecado en el otro. Dios no se mueve por la bondad o la belleza de un hombre, de una mujer, sino conmovido en sus entrañas de misericordia por la necesidad de aquel a quien ama, creando así su valor y su belleza. Dios no ama las cosas porque son. A ver, esto suena a un juego de palabras, pero no. Dios no ama las cosas porque son, sino porque Dios las ama, existen. Son bellas y crean a su vez belleza. La dignidad y valor del hombre son anteriores y posteriores a toda acción del hombre. El amor real de Dios lo llevó a ser hombre con nosotros, con los hombres. La humildad real de Jesús lo llevó a ser prójimo absoluto de sus hermanos, tal como ellos existen. Y por eso fundó la Iglesia. Solo los que no se dieron cuenta de sus límites, pecados, carencias y necesidades, solo alguien así rechaza al Dios encarnado y al Jesús humillado en la Iglesia. A Dios, a ver, esto cuando lo meditaba y le daba forma final al texto, les confieso que me emocionó muchísimo poder. Y es una gracia que pido siempre y para ustedes. A Dios, si pudiésemos comprender esto a fondo, cómo nos cambiaría el corazón, la forma de amar, y se parecería un poquito más a la de Jesús. A Dios le faltaría algo si un hombre se perdiera, porque quedaría sin un amigo, sin un compañero, sin un hijo. Una oveja perdida es más sagrada que las 99. Cada hombre tiene su rostro y merece todo su amor. El lugar donde está ese hombre es accidental. Lo esencial es quién está en ese lugar. Todo lugar es habitado, visitado y transformado por la presencia de Jesús. Con la bajada a los infiernos, Jesús llega hasta el extremo punto de soledad, lejanía de Dios, silencio, rechazo o condenación. Jesús yendo con el hombre y por el hombre hasta donde el hombre vaya, infierno incluido. Ese es Jesús. Esa ocupación y preocupación por cada hombre fundan el descuido de cada uno de nosotros por nuestro último destino. Nos redime de nuestra angustia y así, descuidados de nosotros mismos, nos enseña a ocuparnos del prójimo. Como Jesús, el hombre, cada uno de nosotros, gana su vida perdiéndola. Esa es la exégesis del destino de Jesús. La conducta del hombre a la luz de Jesús es
como Jesús invita, ser perfectos y misericordiosos como el Padre. El Sermón de la Montaña es expresión de las posibilidades que se nos abren al encontrarnos con Jesús. Las bienaventuranzas exigen una esperanza cierta y un absoluto realismo para preguntarse en cada ocasión cuál es la mayor justicia, dónde está la mayor limpieza de corazón. Volvemos, como siempre, hacia el final de cada meditación, nuestro corazón, nuestro rostro a la Virgen. Y ahora nos preguntamos, ¿acaso el clima del corazón de María no está poblado de gozo y compasión? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, mi Jesús, Jesús nuestro, amado Jesús, viniste a traer fuego sobre la tierra. Danos como a San José un amor constante y capaz de abrazar todo lo que nos toque vivir. Amén. Te doy gracias, Señor, por tu amor. No abandones la obra de tus manos. Aleluya, aleluya.